Periodismo investigativo. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes y todas las personas que lo acompañan allá en la cabina. Muchísimas gracias, representante. En un país empobrecido, endeudado hasta los tuétanos, con una clase media derrotada, con una industria que no crece, definitivamente no crece, una industria postrada, un país lleno de contrabando y de miseria, ¿de dónde va a sacar 25 billones de pesos que quedó en el hueco del presupuesto que usted está estudiando más juiciosamente que nadie? Pues, ministro, esa sí es una pregunta que yo quisiera tener la respuesta, pero la verdad es que esa respuesta la tenemos que encontrar, porque si no encontramos esa respuesta, no tendremos cómo financiar a 2,5 millones de familias que cada mes reciben un cheque para que puedan paliar y luchar contra la pobreza y mantener sus hijos en el colegio o en la escuela y mantener sus hijos adecuadamente nutridos, que es ese maravilloso programa de Familias en Acción, que en buena hora el presidente Pastrana creó en su gobierno y que el presidente Duque lo fortaleció hasta llevarlo casi a 2,800,000 familias. El presidente Uribe, perdón, el presidente Uribe. El presidente Uribe. Es que dijo usted por eso es que dijo usted el presidente Duque, no, el presidente Duque empieza a lidiar el problema, el presidente Uribe fue el que lo fortaleció. Sí, señor, lo fortaleció y el presidente Santos lo declinó hasta bajarlo a 2,500,000 familias y el presidente Duque no solamente lo va a mantener, sino que lo va a aumentar. Lo que tenemos que hacer con los subsidios, como el de Familias en Acción, entonces si no encontramos los 25 billones, ¿qué vamos a hacer con esas familias? ¿Y qué vamos a hacer con los subsidiados en salud que pertenecen al CISBEN? ¿Y qué vamos a hacer con la alimentación de los niños honradamente contratada que se conoce como el PAE? ¿Y qué vamos a hacer con los subsidios de vivienda? ¿Y qué vamos a hacer con una cantidad de personas como los adultos mayores, la Colombia Mayor, que es 1,587,000 adultos mayores, ancianitos desprotegidos? O sea que, doctor Londoño, la pregunta es, ¿de dónde vamos a buscar los 25 billones? Estamos en esa tarea y el ministro Carrasquilla está con nosotros en las comisiones de presupuesto, juiciosamente, auscultando rubro por rubro, y vamos a encontrar esa partida, porque no nos perdonaría Colombia que en un nuevo gobierno social, de corte social, no encontráramos esos recursos. Y ya tenemos unas posibles fuentes de abastecimiento de los mismos. Por ejemplo, no hay derecho que el servicio de la deuda haya crecido del año 2018 al 2019 en un 39%. Es decir, tenemos unas amortizaciones de deuda pública que, para decirle a los oyentes, son 66 billones, con B grande, billones, que tenemos que pagar el año entrante por amortización y por intereses de deuda pública, que nosotros tenemos que ver cómo rebajamos ese gasto para poderle trasladar a la inversión. ¿A cuál inversión? A esa de la que les acabo de hablar. Entonces, necesitamos hacer una reprogramación de esa deuda, porque juiciosamente los cálculos, no sé si los hicieron con algún criterio dañino, pero en el año entrante tenemos una serie de vencimientos, de amortizaciones, que nos valen 32 billones de pesos, no intereses, amortizaciones, y yo creo que el ministro Carrasquilla ya enfiló baterías allí, a ver cómo reprogramamos parte de esa deuda, que usted muy bien sabe, porque lo hemos analizado en este programa. Esa deuda creció vertiginosamente durante los 8 años del gobierno Santos, es decir, endeudamos a este país hasta los tuétanos con el criterio de que el que venga pague. Ahí vamos a tener una fuente
para buscar esos 25 billones de pesos. Y los gastos suntuarios desaparecieron. Eso de los gastos de publicidad con billones también se van a recortar a la mínima expresión. No podemos seguir nadando en gastos innecesarios cuando necesitamos esos recursos para atender a los más pobres. Ya la ex compañera suya en el Congreso, la doctora Correa, nos estaba explicando lo que había encontrado en Familias en Acción. Yo no sé si ustedes hablaron con ella ya en la comisión, pero a nosotros en la hora de la verdad nos dijo las calamidades que estaba encontrando y llevaba 2 o 3 días en el despacho. La doctora Susana Correa. Sí. Así es, ministro. Sí. Así es. Y entonces, ¿qué pasó en el FONADE? Representante Oscar Darío Pérez, es que ahí se hizo toda la contratación de los cupos indicativos. ¿Esos contratos en qué pararon? Esos fueron billonadas. Toda la bonanza petrolera se fue por ese hueco. ¿Cómo no van a mirar FONADE? ¿Y cómo no van a mirar el SENA? Porque desde luego no es para manejar con espejo retrovisor, sino que corrigiendo esas cosas y por supuesto condenando a los corruptos, vamos a tener un gasto público más ordenado. Y será necesario que, como lo hizo el presidente Uribe empezando su gobierno, se le pidan facultades extraordinarias a ustedes, los congresistas, para recuperar toda la estructura de la administración pública en Colombia que quedó liquidada a punta de agencias, institutos, de consejerías, de toda esta parafernalia de gastos que se inventó Juan Manuel Santos. Totalmente de acuerdo, doctor Londoño. No solamente hablemos de Familias en Acción, hablemos de los subsidios del Estado. Los subsidios en general valen 72 billones. Y los subsidios no son malos per se. Los subsidios tienen que cumplir una función social y tienen que estar debidamente focalizados y tienen que ir a los sectores más pobres de la población. Y por supuesto que lo que es el CISBEN, Familias en Acción, Colombia Mayor, los subsidios en materia de pensiones, los subsidios de vivienda, los subsidios del sector agropecuario para paliar los temas de café, de cacao, de arroz, de maíz, en fin. Los subsidios a las tasas de interés para los más pobres, para cuando adquieren vivienda, etcétera, etcétera. Los subsidios no son malos per se, porque los subsidios realmente luchan contra la pobreza, pero los subsidios tampoco son buenos per se. Depende. A mí me cuentan que en el CISBEN hay cerca de 500.000 personas que no tienen que estar ahí, que están colados, que tienen capacidad de pago. Entonces, en esa materia tendrá que haber una reestructuración total por parte de Planeación Nacional. Y así nos ha dicho la directora, que van a hacer una revisión de ese tema de los subsidios para que realmente cumplan con la función social con las que se crearon. Y para que la doctora Susana Correa pueda decir, en Familias en Acción, que es un fabuloso programa, hemos depurado la base de datos hasta el punto de que quienes lo están recibiendo, las madres cabezas de familia que la están recibiendo, realmente se encuentran en el estado, el socio ideal para que tengamos una juventud y una niñez muy protegida, muy, digamos, acompañada por el Estado. La ministra de Educación, por ejemplo, nos dijo que es una intención de este gobierno hacer la universalidad en la atención de la infancia. Esos programas de la primera infancia, de la niñez, que son los fundamentales para formar unas generaciones futuras que realmente estén educadas, que realmente estén bien alimentadas y que tengamos desde la niñez, desde la base de la pirámide, la construcción de una sociedad mucho mejor hacia el futuro. Entonces, yo por supuesto que estoy de acuerdo en que hay que revisarlos, pero no condenarlos per se porque hayan hecho mal uso de ellos, sino que hacer una verdadera revolución. Pero un presupuesto, usted que es experto, doctor Londoño, no se puede edificar sobre la base
de que como nos faltan 25 billones de pesos, una de las fuentes de recursos de esos 25 billones es que de pronto vamos a mermar los subsidios en los programas que han considerado como eficientes para luchar contra la pobreza. No quiere pues el presidente Duque empezar a decir, pero bajemos familias de gasto. No, por el contrario, vamos a ver cómo aumentamos la cobertura. Qué importante sería aumentar la cobertura en Colombia Mayor. Tenemos 1.500.000 adultos mayores desprotegidos, pero creo que debemos llegar a 4 o a 5 millones de adultos mayores, de ancianitos, que hoy no tienen ninguna fuente de subsistencia distinta a la mano del Estado. Así que, frente a su pregunta de cómo buscamos los 25 billones, usted ya dio una luz maravillosa. Cómo es que el gobierno Santos creó 27 nuevas entidades. A esas entidades vamos a tener que poner el ojo una por una. FONADE tiene que ser un estructurador de proyectos, no una fuente de corrupción, no una fuente de contratación, no una fuente de dilapidación de los recursos públicos. Solamente dedíquese a estructurarle proyectos, a ayudarle a los municipios y a los departamentos a hacer proyectos viables que realmente permitan, entre otras cosas, que no tengamos cerca de 12 billones de pesos parqueados en las fiduciarias y parqueados en los bancos por falta de proyectos de calidad y porque los OCAS no han funcionado y esos recursos están generándole riqueza a los dueños de esas instituciones y no riqueza social a los que tanto la demandan frente a tantas necesidades. Un FONADE que le ayude, como el IDEA en Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el IDEA en Antioquia, le ayuda a los municipios a gerenciar bien los municipios, les ayuda a diseñar muy bien sus proyectos, los acompaña en la ejecución de los proyectos, les suministra recursos para financiar los proyectos. Qué bueno que FONADE se convierta en eso, en un estructurador, un acompañante de los municipios y de los departamentos y no una fuente de contratación corrupta y a dedo. Entonces, ese es el nuevo enfoque que tengo entendido yo le quieren dar a FONADE, doctor Londoño. Y el SENA, pues yo quedo muy tranquilo que el SENA esté en manos del doctor Carlos Mario Estrada, porque los que lo conocemos sabemos de que es una persona impoluta, una persona llena de virtudes y que le va a dar una transformación a esa entidad que tanto la necesita y tanto la demanda. Porque la verdad es que, según la exdirectora del SENA, el SENA se convirtió en una fuente imperdonable en este país de corrupción, de amiguismo, de clientelismo, de representaciones políticas, ayudándole a unos sectores, y realmente ese SENA tendrá que ser transformado para bien de Colombia. El SENA es la universidad por excelencia que tienen los pobres de Colombia. Y el doctor Carlos Mario Estrada, estoy seguro de que le dará esa dirección. Esperamos que así sea. La doctora Nieto nos dijo que el SENA se había dedicado a la tarea de construir y está construyendo y construyendo elefantes blancos que cuestan mucho más de lo que estaba presupuestado, que se entregan con contratos que se entregan a dedo. Aquí usted tiene en Bogotá, calle 57 con carrera octava. Vaya y dale una miradita el hueco que hay ahí, que no solamente es un hueco físico, sino un hueco financiero. A este país hay que hacerle cirugía de fondo. Habla de FONADE, que alguien haga el inventario de los contratos celebrados con los municipios que se entregaron fue como pretexto para repartir mermelada y no para desarrollar los municipios de Colombia. Esto hay que buscar esos 25 billones que sea esa la causa eficiente que mueva todas las energías para combatir la corrupción. Y para que esos subsidios, esa es una tarea muy difícil, los subsidios son eminentemente corruptores y por eso la desconfianza que hay con los subsidios, porque están cargados de buenas intenciones y después empiezan los desvíos y las ineficiencias y los problemas
y terminan siendo, como son en este momento muchos de los subsidios que se otorgan en Colombia, una fuente de desviación de recursos y que no llegan a donde tienen que llegar, a alimentar a los niños pobres. Hágame el favor, un niño que tiene una mala alimentación en la primera infancia nunca tendrá un desarrollo cerebral adecuado. Nunca, nunca. Ese niño queda condenado a ser un ciudadano de tercera categoría. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero el subsidio es sagrado. El subsidio es sagrado y muy difícil de administrar. Por eso hay que entregarle esos institutos en manos impolutas, como usted dice, el que lo es el doctor Estrada, a quien no conocemos y usted sí conoce muy bien, y que no solamente se necesita que sea impoluto, sino eficaz, y que sepa enfrentar las mafias que se montaron ahí, en el SENA, como en FONADE, como en Familias en Acción, como por donde usted mira, como en el PAE, para la alimentación de los niños. Aquí se lo roban todo. En vivienda, aquí se han robado todo. Y las carreteras andan manga por hombro. Hágame el favor, ni hablar de la carretera del Llano con 80 puntos críticos. Uno dice, ¿y la ingeniería dónde está? ¿Pero qué fue lo que pasó en Colombia? Doctor Oscar Darío Pérez, la tarea es inmensa, pero hay que decir, en lugar de declararnos derrotados, manos a la obra, como dijo ayer el presidente y como dijeron los dos, el presidente y el ministro de Hacienda, en el Congreso de Analdex. Manos a la obra. El país hay que cambiarlo, tiene que cambiar, y ustedes desde el Congreso son elementos definitivos para que este país cambie de verdad. Así es, doctor Londoño. Pues le quiero decir que los 25 billones, que es solamente el hueco para seguir en vigencia con los programas sociales, que usted tiene toda la razón. Los subsidios son una materia siempre de análisis, la focalización de los mismos, la ejecución de los recursos, el encuentro de las personas que más los necesitan. Eso es toda una tarea de ciencia política. Y la verdad es que nosotros no podemos seguir feriando 72 billones de pesos en subsidio si no impactamos la pobreza. Como usted lo dice, si un niño no es alimentado en su primera etapa, es una persona que ya no tendrá ninguna posibilidad, ninguna, médica o científicamente, de recuperarlo para el futuro. Por eso el enfoque que le hemos dado al presupuesto general de la Nación, lo que la ministra de Educación nos ha venido diciendo, cómo va a ser mucho más eficiente la aplicación de los recursos del Ministerio de Educación. Y estamos escuchando ministro por ministro para decirle a cada ministro cuál es el enfoque, cómo vamos a manejar este nuevo estilo de gobierno. Tenemos recursos escasos y los tenemos que aplicar con total eficiencia. Ayer nomás nos decía la ministra de Transporte que le dejaron el embeleco más horrible en las vías concesionadas, en la infraestructura, en los aeropuertos, donde no hay recursos para nada. Aquí hablamos es que de las 4G, y las 4G se quedó con un solo nombre. Hay muchas de ellas que no tienen cierre financiero, hay otras que están en grandes dificultades, grandes problemas. Mire un solo tema, esto del túnel de la línea. Parece que el contratista, al que le quitaron el contrato, no hizo los reforzamientos debidos, y que el gobierno anterior dijo que faltaban 200.000 millones de pesos para terminar totalmente el túnel de la línea, y ayer la ministra nos decía que faltan son 650.000 millones, porque le tienen que hacer unos reforzamientos a los ya hechos. Entonces, si todo lo que hicieron, lo hicieron mal, ¿cuál fue el país que nos dejaron entonces? Pero no es momento de lamentaciones, vamos a encontrar la plata en el presupuesto, y como usted lo dice, ministro, no solamente la función del Congreso debe ser aprobar el presupuesto, la función de nosotros, y en la comisión tercera de la que presido, va a ser vigilar la ejecución del presupuesto, y ya arrancamos, vigilando todas las entidades del Estado, todas, en la ejecución del presupuesto del año 2018. Ese es el verdadero control político. El control político no es aprobar y aprobar y aprobar, no, vamos a vigilar cómo se ejecuta. Esa es una función del Congreso. ¿Y por qué renunciamos a ella?
si para eso nos eligieron, para vigilar cómo se ejecutan. Y hay en la Comisión Tercera congresistas a los que les tocó FONADE, les tocó el SENA, el Ministerio de Hacienda, Salud, Educación, el IMPEC, la Aeronáutica, la Superintendencia, porque doctor Londoño, le quiero decir, en la Comisión Tercera de la Cámara nos repartimos todas las instituciones. Cada congresista va a vigilar la ejecución del presupuesto de una de las entidades y va a rendir cuentas públicas allá en la comisión, por televisión, qué encontró de bueno, qué encontró de malo, y si hay lugar a que se instauren denuncias de tipo disciplinario, fiscal o penales, pues nos corresponderá, porque esa es la verdadera función del Congreso, no solamente aprobar, sino vigilar la ejecución de los recursos. Bueno, y esos 71 billones, no se le olvide que a usted y a mí nos educaron en un principio constitucional, era que los gastos se dividían, las inversiones se dividían, los gastos se dividían en gastos de funcionamiento y en gastos de inversión. Y luego la Constitución del 91 agregó el gasto público social. Ahí están los 71 billones de pesos. Es el gasto público social que tiene rango constitucional. Gústenos o no nos guste, ahí está, el gasto público social. Hay que manejarlo de manera que no sea un desangre y que no sea una burla para la gente pobre, sino que al contrario sea su apoyo y sea su esperanza para que salga de pobre y no necesite nunca más un subsidio. Representante Oscar Darío Pérez, mucho ánimo, manos a la obra. Bueno, ministro, muchas gracias, un feliz día para todos.